Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Inversión energética en tiempos de crisis. El avance de la Espriella abre una segunda vuelta marcada por la polarización en Colombia. Takaichi y Marcos sellan una asociación estratégica integral entre Filipinas y Japón. Moscú obstruye el comercio y amenaza el suministro de gas a Armenia ante el giro europeo de Pashinyan. Israel intensifica sus operaciones militares en Gaza y en el Líbano. Benín apuesta por un acercamiento diplomático con la Alianza de Estados del Sahel. Hungría, desbloqueo condicionado de fondos. Comenzamos este repaso fijándonos en el sector energético, porque el bloqueo del Estrecho de Hormuz está provocando la mayor crisis de seguridad energética de la historia. La Agencia Internacional de la Energía señaló en su informe publicado esta semana que la distorsión es de tal magnitud que reconfigurará las estrategias de inversión, al igual que ocurrió durante la primera y la segunda crisis del petróleo, en la década de los 70. Entre otras cosas, la crisis está acelerando la diversificación de las fuentes de energía. La institución calcula que la inversión en energía renovable superará los 665.000 millones de dólares este año, de los cuales más de la mitad corresponderá al desarrollo de plantas fotovoltaicas. Destaca asimismo el fuerte incremento, en torno al 20%, de la inversión en redes eléctricas, hasta los 550.000 millones de dólares, y en sistemas de almacenamiento, por encima de los 100.000 millones. También se está registrando un aumento de los proyectos sustentados en el empleo de carbón, en 180.000 millones de dólares, impulsado por la necesidad de contar con centrales alternativas a aquellas intensivas de gas y petróleo. Cerca de un 70% de estos proyectos se están desarrollando en China. De igual forma, se ha incrementado la inversión en energía nuclear por encima de los 80.000 millones de dólares, con cerca de 80 gigavatios en construcción. En cambio, el capital destinado al sector petrolero disminuirá en 2026 por tercer año consecutivo, situándose por debajo de los 500.000 millones, debido a la incertidumbre sobre la duración del actual escenario de precios excepcionalmente elevados, los cuellos de botella en las cadenas de suministro y el limitado número de plataformas marinas. También nos fijamos esta semana en Colombia, porque los resultados preliminares de las elecciones presidenciales celebradas el 31 de mayo colocan a Abelardo de la Espriella en cabeza y abren una segunda vuelta marcada por la polarización y las dudas del oficialismo. El candidato ultraderechista obtuvo, de acuerdo con el preconteo, el 43,74% de los votos, frente al 40,90% del oficialista Iván Cepeda, por lo que ambos se enfrentarán el próximo 21 de junio. El resultado supone un avance inesperado de la Espriella, abogado, empresario y outsider político, aunque su candidatura ya venía ganando impulso en los sondeos finales y había desplazado a Paloma Valencia como principal opción de la derecha. Su ascenso se explica por el desgaste del oficialismo, el rechazo de la continuidad del pacto histórico y la importancia que ha adquirido el tema de la seguridad en la campaña. De hecho, el repunte de la violencia en los últimos días también pudo reforzar su discurso de mano dura y debilitar a Cepeda, asociado a la continuidad de la paz total de Petro, la política de negociación con grupos armados. La participación fue del 57,88%, superior a la registrada en la primera vuelta de 2022, en una jornada sin incidentes relevantes. Sin embargo, Petro y Cepeda han cuestionado el conteo preliminar por un supuesto desfase con el censo electoral y por posibles votos mal registrados, sin presentar por ahora pruebas concluyentes. En Colombia, ese primer recuento solo ofrece una fotografía provisional de la noche electoral. El resultado legalmente válido será el del escrutinio oficial, en el que se revisan actas, formularios y reclamaciones. La segunda vuelta enfrentará dos proyectos políticos muy distintos. De la Espriella ha centrado su discurso en la seguridad, la mano dura contra el narcotráfico y la lucha contra la corrupción. Propone crear 10 megacárceles, una medida que lo acerca al modelo de Nayib Bukele en El Salvador, y defiende un enfoque militarizado contra el crimen organizado, con iniciativas como bombardear narcocultivos o hundir lanchas utilizadas para transportar cocaína. Ese planteamiento choca de forma directa con la paz total de Petro, basada en buscar salidas negociadas con los grupos armados. En el terreno económico, de la Espriella plantea reducir el tamaño del Estado hasta un 40%, una idea vinculada al discurso de Javier Milei, aunque la combina con promesas de más recursos para salud y educación, entre otros.
Cepeda, en cambio, representa la continuidad del oficialismo, defiende la paz total, propone mantener las negociaciones con los grupos armados y plantea una paz ligada a la justicia social, la reducción de la pobreza y la lucha contra la desigualdad. Su programa también pone el acento en ampliar el acceso a la sanidad, la educación y las pensiones y en proteger las reformas progresistas del actual gobierno. De la Espriella llega además reforzado por el apoyo de Paloma Valencia y del expresidente Álvaro Uribe, un respaldo que puede ser decisivo para concentrar el voto de la derecha frente al candidato del pacto histórico. Y novedades diplomáticas esta semana desde Asia. Durante la cumbre histórica celebrada en Tokio el 28 de mayo, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, y el presidente filipino, Ferdinand Bongbong Marcos, acordaron elevar sus relaciones al nivel de una asociación estratégica integral. La visita del mandatario filipino sirvió así para consolidar los avances en seguridad de los últimos años, como la entrada en vigor en 2025 del acuerdo de acceso recíproco para tropas y la firma el pasado 15 de enero de 2026 del acuerdo bilateral de adquisición y prestación mutua de servicios, además de abrir el camino para negociar la delimitación de sus fronteras marítimas y sellar un pacto de intercambio de información militar clasificada. Esta acelerada cooperación militar se produce en el marco del temor en ambos países ante el creciente poder marítimo de China y el reciente interés de Japón en liderar la Organización de la Defensa Regional de los Aliados estadounidenses en Asia ante la incertidumbre generada por la administración Trump en asuntos críticos como la defensa de Taiwán. Pero mientras unos países se acercan, otros se alejan. Rusia ha intensificado esta semana la presión sobre el gobierno del primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, a las puertas de las elecciones parlamentarias del 7 de junio. El Kremlin estaba utilizando una estrategia de represalias económicas similar a la empleada en su día con Moldavia y Ucrania para frenar el acercamiento de Armenia a la Unión Europea y Estados Unidos. Moscú ha impuesto un veto al comercio de frutas y verduras con el país caucásico, al que ha amenazado también con romper sus acuerdos de suministro de gas y otros combustibles si insiste en su apertura a la Unión Europea. Actualmente, Rusia vende el gas a Armenia a un precio muy inferior al del mercado europeo, pero también mantiene el control de sectores estratégicos como los ferrocarriles, la energía nuclear o el propio gas, lo que acentúa la vulnerabilidad del país caucásico. El giro de Armenia hacia Occidente se aceleró tras el abandono militar de Moscú en las guerras de 2020 y 2023 contra Azerbaiyán. En el último conflicto, Ereván perdió el territorio de Nagorno-Karabaj, lo que provocó el éxodo de 100.000 armenios. Y seguimos también muy pendientes de la situación en Gaza y Líbano. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenado al ejército ampliar el territorio controlado en la franja. En concreto, las Fuerzas Armadas han iniciado una nueva ofensiva para controlar el 70%, cerca de 20 puntos porcentuales más respecto a los términos establecidos en la tregua acordada con Hamás a finales del pasado año. En paralelo, las Fuerzas Armadas hebreas han reanudado los ataques contra dirigentes de la milicia palestina con la muerte del líder militar Izz al-Din al-Haddad. La solución al conflicto continúa siendo extremadamente difícil, dado que persisten los principales puntos de divergencia, entre ellos el abandono de las armas de Hamás y el reconocimiento del Estado palestino por parte de Israel. Al mismo tiempo, se ha recrudecido el conflicto en el Líbano. Pese al alto el fuego firmado en abril, los enfrentamientos han continuado. Esta semana, el ejército israelí capturó el castillo medieval de Beaufort, un punto estratégico por su orografía situado en el sur del país de los Cedros. Netanyahu ha indicado que el objetivo es profundizar y ampliar el control sobre los lugares que están bajo el dominio de Hezbollah. De momento, esta semana las tropas han ampliado las operaciones por primera vez desde que comenzó el conflicto más allá del río Litani, lo que implica una distancia de unos 25 o 30 kilómetros respecto a la frontera. Cambiamos de continente, nos vamos a África porque allí el recién investido presidente de Benín, Romuald Mbadagni, ha tendido la mano a la Alianza de Estados del Sahel, conformada por Níger, Burkina Faso y Mali, lo que indica un posible acercamiento en las relaciones tras meses de hostilidad diplomática. Durante su ceremonia de investidura, Mbadagni hizo un llamamiento explícito a profundizar en la cooperación regional, centrándose específicamente en la lucha colectiva contra la propagación de la insurgencia yihadista en el norte de Benín y en toda la región de África Occidental. En el evento estaban presentes altos cargos de los 3 países de la asociación, lo que se ha interpretado como un esfuerzo conjunto por superar las diferencias diplomáticas en los últimos años. Desde
Desde el golpe de Estado de julio de 2023, que derrocó al expresidente nigeriano Mohamed Bazoum, las tensiones entre Niamey y Cotonú habían escalado hasta el cierre de la frontera y el establecimiento de restricciones comerciales relacionadas con el estratégico oleoducto Níger-Benín. En general, en los últimos años, las juntas militares de la AES se han mostrado poco dialogantes con sus vecinos. La máxima expresión de esta actitud fue la salida de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, un bloque regional de integración económica. Badagny ha hecho pública su intención de superar estas tensiones desde el inicio de su campaña electoral, por lo que la posibilidad de reconstruir la relación con Níger, Burkina Faso y Mali parece hoy más cerca. Y finalizamos este repaso aquí en Europa porque la llegada de Peter Magyar al poder en Hungría empieza a traducirse en un giro en la relación del país con la Unión Europea. Bruselas anunció el 29 de mayo la liberación de más de 16.000 millones de euros para Budapest tras la salida de Viktor Orbán, cuyo gobierno mantuvo durante años un pulso con Bruselas por el deterioro del Estado de Derecho. Los fondos de cohesión, Next Generation y otros paquetes de subvenciones e inversiones habían sido congelados por las dudas sobre corrupción, conflictos de intereses, falta de independencia judicial y académica y riesgos en el uso correcto del dinero comunitario. El desbloqueo, sin embargo, será condicionado, ya que ese dinero no se entregará de inmediato y dependerá de que Budapest avance en las reformas prometidas, mientras que algunos paquetes requerirán además el visto bueno del resto de socios europeos. La recuperación de esos recursos era una de las principales promesas de Magyar y resulta clave para una economía, la húngara, prácticamente estancada desde hace 3 años y con un déficit que, según la Comisión, podría alcanzar el 6,2% del PIB en 2026, tras el fuerte gasto preelectoral de Orbán. La urgencia es especialmente elevada en el caso de los 10.400 millones de euros asignados a Hungría en el marco del mecanismo de recuperación y resiliencia, que Budapest podría perder si no cumple las condiciones antes del 31 de agosto. El acercamiento a Bruselas también tendrá efectos políticos en el corto y medio plazo. Hungría pasará a formar parte de la Fiscalía Europea, a la que Orbán siempre se negó, y volverá al programa Erasmus. Con ello, el país abre una nueva etapa en su relación con la Unión, marcada por un cambio de gobierno que Bruselas ve como una oportunidad para recomponer los vínculos tras años de enfrentamiento. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.